Vamos a dar inicio al estudio de la función lineal y para ello voy a explicarte brevemente qué es una función en matemática para darle un contexto, ¿sí?, al tema de estudio correspondiente. Bueno, para darte una explicación de lo que es una función, voy a explicarte de la siguiente forma. Imaginémonos aquí la presencia de un determinado conjunto cuyos elementos son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y por este otro lado, imaginémonos otro conjunto cuyos elementos son el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Sí? Entonces tengo dos conjuntos y voy a establecer una relación, una correspondencia entre los elementos de este primer conjunto con los elementos del segundo conjunto, pero con una condición, de que a cada elemento de este conjunto solo le va a pertenecer un único elemento del segundo conjunto. Cuando tengo esta estructura, ¿sí?, cuando hay una correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento de este primer conjunto le corresponde un único elemento de este segundo conjunto, ¿sí?, esto en matemática es lo que conocemos como una función, ¿sí? Más detalles que tú debes tener en mente para empezar este tema. Este primer conjunto se conoce como el conjunto de partida y generalmente lo asociamos con la letra X, mientras que el segundo conjunto, que se lo conoce como el conjunto de llegada, ¿sí?, lo vamos a llamar f de x. Porque justamente lo que permite relacionar los elementos de un conjunto con los del otro conjunto, ¿sí?, es a través de una determinada función. Y en matemática existen varias funciones. Una de las que vamos a estudiar es justamente la función lineal. Ya vamos a ver sus características, ¿sí? Entonces, f de x también se le representa simplemente con la letra y. Ya vamos a ir viendo todos estos detalles. Pero entonces aquí viene una primera idea muy importante que nos va a servir mucho de aquí en adelante. Y es esto, que y es igual a f de x. Así es como vamos a entender esto. Y es igual a una función de x. Por lo tanto, los resultados que obtengamos aquí en y dependerán de los valores que tenga x, ¿sí? Y entonces tenemos esta nomenclatura en matemática. Y es igual a una función de x. Y se escribe así, y igual a f de x. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, imaginémonos que tenemos un elemento inicial. Si cualquiera, x viene a ser, por ejemplo, un número, puede ser una expresión algebraica, algún elemento, ¿sí? Y esto entra a un proceso de transformación donde aquí tenemos una determinada función. Una de ellas va a ser la función lineal. Y después de que este elemento ingresa a este proceso de cambio, al final obtenemos un nuevo número que viene a ser f de x, o lo mismo que es y. Pero aquí es donde se genera este cambio. Fíjate, por ejemplo, aquí, de 1, que es al inicio, se va a transformar a 2. O aquí de 2 se va a transformar a 4. ¿Sí? Cada número del cual nosotros vamos a partir va a sufrir una transformación a través de un proceso, que en este caso es una función, que nos va a dar como resultado un nuevo número, una nueva expresión. Aquí tú te puedes dar cuenta fácilmente la relación que existe. ¿Sí? Cada uno de estos números es el doble del original. 2 es el doble de 1, 4 es el doble de 2, 6 el doble de 3 y 8 el doble de 4. Entonces podemos establecer esa función con facilidad, que estos elementos corresponden al doble o al duplo de los elementos originales, ¿sí? Pero justamente en matemática existen una serie de funciones que permiten hacer estas transformaciones, ¿sí? Estas son las ideas generales que nos van a dar un marco para dar el inicio al estudio de la función lineal que ya te presento a continuación.
Por lo tanto, una función lineal es toda función que puede escribirse de esta manera, como f de x es igual a mx más b, donde m y b pertenecen al conjunto de los números reales. Es decir, puedes reemplazarlo por cualquier número, sea natural, entero, racional, irracional, que todos ellos forman parte del conjunto de los números reales. Voy a ponerte unos ejemplos para que lo comprendas mejor. Si tengo expresiones como, por ejemplo, que f de x sea igual a 2x más 5. Entonces, este es un ejemplo de una función lineal. O si tengo, por ejemplo, aquí f de x es igual a menos 1/3 x menos 4. También es un ejemplo de una función lineal. O en este caso, f de x es igual a raíz cuadrada de 2x menos 1. ¿Sí? Estos serían ejemplos de funciones lineales. Como puedes observar, hay un término que tiene la letra x, ¿sí? En donde m viene a ser el coeficiente de la x. Ya vamos a ir explicando en los siguientes tutoriales qué significado tiene la letra m, qué significado tiene la letra b. Todo tiene una razón de ser en el estudio de la función lineal, ¿ya? Entonces, esta m, que es el coeficiente de la x, puede ser cualquier número. En este caso está el 2, el menos 1/3, la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Y acá está sumado un número representado por la letra b, que puede ser un número positivo, un negativo, una fracción, cualquier número real, ¿sí? Entonces, mira, estas son las expresiones que de aquí en adelante tienes que familiarizarte, ¿sí? Con este tema de la función lineal. Ahora, de acuerdo a lo que te expliqué antes, este término f de x lo puedo reemplazar por la letra y, ¿sí? Porque tenemos este concepto en matemática, que y es igual a f de x. Y de acuerdo a eso, entonces la función lineal también puede quedar definida así, como y es igual a mx más b. ¿Sí? Esta es otra manera en la que se puede analizar, ver a una función lineal, y esto está más bien asociado como una ecuación. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente, ¿qué tal si a estas mismas expresiones le cambio la f de x por la letra y? Tendría esto, y es igual a 2x más 5. En el segundo caso tendría así, y es igual a menos 1/3 x menos 4. Y en el último ejemplo tendría que y es igual a raíz de 2x menos 1. Si te das cuenta, estas tres expresiones son igualdades en donde hay la presencia de incógnitas o de variables. Y eso en matemática nosotros lo conocemos como ecuaciones. Y son ecuaciones de primer grado, porque puedes observar que tanto la letra x como la letra y tienen exponente 1. Por lo tanto, la función lineal también se la puede analizar como el estudio de ecuaciones de primer grado, pero que tienen dos incógnitas, ¿ya? Entonces, esos son los elementos importantes que debes tomar en cuenta, estas simbologías, en donde puede aparecer tanto f de x, ¿sí? Llegando una función que depende de x, o puede aparecer con la letra y. Y cuando vemos así, acuérdate que estamos básicamente trabajando con ecuaciones. Bien, con esto entonces vamos a analizar el siguiente tema, que corresponde a la gráfica de la función lineal, para lo cual te presento los siguientes ejemplos. Voy a proceder a explicarte la primera forma que hay de graficar una función lineal. Tenemos este ejemplo, f de x igual a 2x más 3. ¿Sí? Recuerda entonces que esta estructura corresponde a la de una función lineal que puede estar expresada de estas dos maneras, como f de x, o en vez de f de x la letra y, ¿sí? Igual a mx más b. Por lo tanto, a esta función la puedo reescribir de esta forma, como y es igual a 2x más 3. ¿Sí? Entonces voy a explicarte cómo graficar esta función y vamos a analizar el resultado, ¿sí? De hacer esta gráfica en el plano cartesiano. Bien, ¿cómo se empieza haciendo esto? Voy a hacer una tabla de valores en donde tengo en un primer lado la letra x, y a continuación voy a poner aquí el valor de f de x, ¿sí? O lo que vendría a ser también la letra y.
Entonces, fíjate cómo está presentada la función. Está y igual a 2x más 3. Significa entonces que el valor que vaya a tener la letra y va a depender del valor que le demos a x o que tenga x. ¿Por qué? Porque la expresión nos indica que y es igual a 2 veces lo que valga x. Hay una multiplicación, 2 por x, y a esto hay que sumarle 3. Por lo tanto, en la tabla vamos a empezar a darle valores a x. De tal manera que solo vamos a reemplazar la x que vemos aquí en la expresión matemática, en la función lineal, resolver este cálculo y con eso averiguamos su correspondiente valor en y. Ese es el proceso. Ahora, ¿qué valores le vamos a dar a x? Realmente se pueden dar cualquier valor, el que tú quieras. Sin embargo, hay que considerar que estos valores después los vamos a pasar a un plano cartesiano. Y si esto hacemos manualmente, es decir, en mi caso en la pizarra o tú en tu cuaderno, tenemos ciertas limitaciones para colocar los números. Si ocupáramos algún programa de matemática, pues no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese detalle. Yo voy a tomar en cuenta 3 valores. Un valor negativo, el 0 y un valor positivo para tener como referencia. Por ejemplo, voy a tomar los valores de menos 3, de 0 y de 2. ¿Sí? Estos son 3 números que yo he escogido. ¿Sí? Un negativo, el 0 y un positivo. Perfecto. Estos son entonces los números que van a sustituir a la x en esta expresión. ¿Y qué pasa cuando yo sustituyo la x por cada uno de estos números? Voy a encontrar su correspondiente valor en y o su función en x. ¿Sí? Entonces, fíjate, es importante que vayas conociendo algunas formas de escritura especial que tiene el tema de funciones. Por ejemplo, cuando x vale menos 3, yo quiero entonces averiguar cuánto vale y. ¿Qué pasa con la y? Cuando esta x vale menos 3. Entonces, también se puede poner así, f de menos 3. Con eso, ¿qué estoy dando a entender? Que estoy calculando la función cuando x vale menos 3. Si te fijas, he reemplazado la letra x por un número, en este caso el menos 3 o el número que tú hayas escogido. Y entonces, ¿qué implica esto? Que la letra x tiene que ser reemplazada por este número en esta expresión. Dice 2 por x más 3. Entonces 2 por menos 3, porque eso es lo que vale x, y esto más 3. ¿Sí? Recuerda, aquí voy a escribir nuevamente la función f de x igual a 2x más 3. Esta es la que guía. Y simplemente reemplazo la x por el número que yo le he dado en esta tabla. Resuelvo esto. 2 por menos 3 es menos 6. Más 3, eso nos da como resultado menos 3, y esto es lo que coloco entonces en la tabla de valores. Es el resultado final. Bien, voy a averiguar ahora qué pasa si x vale 0. ¿Cuánto vale y si x toma el valor de 0? Ese sería el análisis que hay que hacer. Entonces, y va a ser igual a f de 0. Con eso estoy dando a entender que x toma el valor de 0. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces, nuevamente, trabajo en la misma expresión. Esa no puede cambiar. Va a ser 2 por 0. Y esto más 3. ¿Sí? 2 por 0, 0 más 3. Eso es igual a 3. Entonces pongo aquí el 3. Y finalmente con el valor de 2. La pregunta es, ¿cuánto va a valer y cuando x valga 2? Entonces eso se lo pone de la siguiente forma. Y es igual a f de 2, lo cual equivale a reemplazar la x por este número. Es decir, que tengo 2 por 2 y esto más 3. Entonces 2 por 2, 4 más 3, 7. Listo, entonces pongo aquí el 7 y ya tengo entonces una tabla de valores. Toda función lineal siempre va a estar asociada a una tabla de valores, en donde tú puedes observar que tengo en la primera columna los elementos de x, que vienen a ser los elementos del conjunto de partida, y en la otra columna tengo la f de x o y, que viene a ser el conjunto, ¿sí?, en donde están los elementos de llegada. ¿Te acuerdas que al principio habíamos puesto, ¿sí?, que tenemos los elementos x que entran, ¿sí?, aquí a la función, y después que es afectada por la función, el resultado acá es
f de x o y. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los elementos de x que los hemos ingresado en esta expresión matemática que es justamente la función, y eso nos da como resultado unos nuevos valores. De tal manera que cada elemento de este conjunto solo se corresponde o solo se relaciona con un único elemento del otro conjunto. Esa es la definición propia de cualquier función matemática. Y vamos a ver qué tiene de particular la función lineal. Bueno, todo este proceso es, tú lo puedes hacer en forma mental, puede ser un cálculo mental. Lo importante es que recuerdes este tipo de simbología, esta nomenclatura que existe en el tema de funciones en matemática, ¿sí? Recuerda esto para que lo tengas siempre presente. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál es? Una vez que tengo elaborada la tabla, entonces debo considerar que aquí se han formado parejas de números, y estas parejas vienen a ser las coordenadas de un punto que se lo puede representar en el plano cartesiano. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, con esta pareja, ¿sí?, formo un par ordenado cuyas coordenadas son -3 y -3. ¿Sí? Con esta otra pareja formo un par ordenado cuyas coordenadas son 0,3, y con esta última pareja formo un par ordenado cuyas coordenadas son 2,7. ¿Y qué debes recordar tú cuando hablamos de coordenadas en el plano cartesiano? Que todo punto tiene dos coordenadas. La primera siempre corresponde al eje X y la segunda coordenada siempre corresponde al eje Y. Por eso la tabla la he armado también en ese orden, para que el primer valor corresponda a X y el segundo valor corresponda a Y, porque a veces pueden presentarte una tabla en forma horizontal y no vertical. Sí, yo prefiero hacerlo así para que haya esta concordancia con las coordenadas que tiene un punto que lo vamos a representar en el plano cartesiano. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tengo ya los valores, tengo las coordenadas. Recuerda, esta primera coordenada es la coordenada en X y la segunda coordenada corresponde a Y. Le voy a dar un nombre a estos puntos solamente para facilitar el análisis. Le voy a llamar un punto A este un punto B y a este un punto C. Y entonces con ello voy a graficar un plano cartesiano. Bien, para el plano cartesiano necesito un poco más de espacio, así que borro esto. Y entonces recordemos cómo se grafica el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas, ¿sí?, que son perpendiculares entre sí. Generalmente una línea es horizontal y la otra es vertical. Hay que tomar en cuenta los valores que tengo que graficar para que más que todo no me falte espacio, ¿sí? Debo considerar valores en X entre -3 y 2 y valores en Y entre -3 y 7. Bien, entonces considerando ello, voy a trazar entonces la recta vertical, que en este caso representa el eje Y, o también llamado eje de las ordenadas. Son nombres que debes tú acordarte que se utilizan en matemática. Y entonces voy a trazar el eje horizontal. Lo voy a hacer más o menos por aquí. Lo importante es que avancen a graficarse todos los puntos que hemos obtenido. Listo, entonces tengo aquí mi plano cartesiano. Recuerda, eje horizontal llamado el eje X o eje de las abscisas. Eje vertical, ese es el eje Y, que también representa f de X, también llamado eje de las ordenadas. El punto donde se cruzan, ¿sí?, estas dos rectas es el punto de origen, que corresponde al punto de coordenadas 0, 0. Bien, siguiente paso es definir la escala con la que se va a trabajar tanto el eje X como el eje Y. Esa escala depende de los valores que se necesiten graficar. Entonces, por ejemplo, en X necesito valores entre -3 y 2. Entonces, el negativo, si el menor es -3, veamos si puedo hacer una escala de cada 2 cuadrados. Por ejemplo, aquí 1, 2, y bueno, para que me alcance voy a prolongarle un poquito más la línea, y mira, aquí ya tendría el -3, ¿sí? -1, -2, -3.
Perfecto. Ahora, fíjate en lo siguiente. Como yo escogí esta escala en donde cada 2 cuadrados representa una unidad, y eso lo utilicé en la parte negativa, exactamente igual tengo que hacerlo para la parte positiva. Es decir, cada 2 cuadrados marco la primera unidad, 1. Cada otros 2 cuadrados sería el siguiente 2, en otros 2 cuadrados 3, y así sucesivamente. Pero tengo que mantener esa escala, no la puedo ya alterar. Ahora, para y, considerando que tengo este valor de 7, entonces voy a cambiar la escala. Ya no le voy a hacer cada 2 cuadrados porque seguramente no me va a avanzar el espacio. Aquí voy a hacer que cada cuadrado, en la cuadrícula que yo tengo, cada cuadradito, si aquí te pongo la primera separación, sea una unidad. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me alcanzó hasta el 9. Y mira, como he escogido esta escala para el eje Y, que es de un cuadradito, exactamente lo mismo tengo que hacer para la parte negativa. Ya no puedo cambiar la escala. Es decir, en el primer cuadradito va a ser -1, en el siguiente -2, en el siguiente -3 y así sucesivamente. Pero mira que hay que mantener la misma escala. En el eje X se puede tener una escala. Para el eje Y puedo cambiar la escala, pero tiene que ser la misma a lo largo de todo el eje. Todo depende de los valores que se necesite graficar. Listo, ya tengo entonces armado el plano cartesiano, están los ejes, está la escala. Listo, entonces el siguiente paso, ubicar los puntos. Vamos a hacer ese trabajo. Y para ello tú tienes que estar muy seguro de cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. Voy con el primero, que por eso le puse un nombre. El punto A de coordenadas -3 en X, -3 en Y. ¿Cómo hacíamos este proceso? Recuerda, partiendo desde el origen, veo la primera coordenada, -3. ¿Qué significa eso? Que desde el origen me muevo 3 posiciones hacia la izquierda, porque es negativo. Estoy ubicado aquí. Y desde aquí entonces tengo que moverme 3 puestos hacia abajo, porque la segunda coordenada corresponde al eje Y, y si es negativo entonces va hacia abajo. Aquí puedo trazar unas líneas de apoyo hasta llegar al valor de -3. Aquí ya me estaba pasando y entonces aquí está el punto que yo le llamé A. Perfecto, mira, coordenadas -3 para X, -3 para Y. Perfecto. Ahora voy con el punto B. A ver, le voy a poner con otro color aquí para que no se confunda con los puntos que estoy poniendo en el plano cartesiano, ¿sí? Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Y en negro estoy ya colocándolos en el plano cartesiano. Entonces, el punto B, coordenada 0,3, es decir, 0 en X, 3 en Y. ¿Qué significa esto? 0 en X significa que estoy en el origen. No me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Y desde aquí tengo que moverme 3 puestos hacia arriba, porque la segunda coordenada es en Y. Entonces, moviéndome 3 unidades hacia arriba, estaría aquí. Y este entonces es el punto B. ¿Ya? Le voy a colocar más bien por acá. Aquí está el punto B. Listo. Y ahora me falta el punto C. Coordenadas 2,7. ¿Qué significa esto? Siempre empiezo desde la primera coordenada, que es en el eje X. Entonces, desde el origen tengo que moverme 2 puestos a la derecha, porque es positivo. ¿Sí? Estaría ubicado aquí. Y desde esta posición tengo que moverme 7 puestos hacia arriba. ¿Sí? Puedo trazar estas líneas de apoyo hasta llegar al 7. Y donde se cruzan estas dos líneas, ahí tengo entonces el punto C. Perfecto, entonces mira, tengo aquí el punto A, aquí está ubicado el punto B y ahora aquí tengo ubicado el punto C. ¿Qué tienen de particular estos puntos? Que los puedo unir a través de una figura, o más bien a través de una línea, para ser más preciso. Los 3 puntos, ¿sí?, se pueden unir a través de una línea recta. ¿Sí? Aquí
Le voy a tratar de hacer lo más preciso posible. Tú lo haces mejor en tu cuaderno. Como es una recta, esta se prolonga y esa prolongación lo doy a entender a través de estas flechas. Recuerda que esto no es un segmento de recta, no es que el punto A es el inicio y el punto C es el final, no. Es una recta que se extiende en forma infinita. Por ello se ponen las flechas para indicar que hay una prolongación. Y ya está entonces el gráfico de la función lineal. Esta función 2x más 3, f de x igual a 2x más 3 o y igual a 2x más 3, tiene una representación gráfica en el plano cartesiano que corresponde a esta recta y únicamente a esa recta. Siempre hay una correspondencia. Toda función lineal tiene una sola representación gráfica y al revés. Esta línea recta está asociada con una sola ecuación, que de hecho la voy a escribir aquí. Si esta línea entonces tiene como ecuación y es igual a 2x más 3. Y entonces este es el resultado. Esta es la gráfica de la función lineal ocupando este método de una tabla con distintos valores. Y ya tenemos resuelto este primer ejemplo. Veamos ahora este segundo ejemplo. La función está dada de esta manera, menos 3 medios x menos 1. Esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Como y es igual a menos 3 medios x menos 1. ¿Sí? Recuerda que aquí hay una multiplicación, menos 3 medios por x. Y entonces, una vez más, fíjate que la función lineal está dada de tal forma que la letra y está despejada, si está solita en un miembro de la ecuación. Y vemos entonces que para encontrar el valor de y, deberíamos tener algún valor de x para reemplazarlo aquí y hacer este cálculo, porque nos indica que y es igual a menos 3 medios por x y a esto hay que restarle 1. Listo, entonces con esta idea básica procedo a hacer la tabla. Entonces tengo aquí la tabla x por una parte y acá entonces tengo el valor de y, o recuerda que eso también representa f de x, como tú le quieras llamar, no hay problema. Ahora bien, hay que analizar qué valores le vamos a dar a x. En estos casos, sí nos conviene hacer el análisis dando valores a x, ya que como está despejado y, entonces es más fácil hacerlo de esta forma. Como el coeficiente de x es una fracción, para evitar, por ejemplo, que los resultados sean números decimales, voy a trabajar únicamente con valores que sean múltiplos de 2, porque de esa manera lograría simplificar este denominador y evitaría ese problema. Ahora, si trabajas con cualquier número, puedes llegar a tener valores decimales, lo cual sí se puede graficar, desde luego que sí, pero hay que tener un poco más de cuidado al momento de utilizar bien la escala en el plano cartesiano. Bueno, asimismo voy a trabajar con 3 valores, uno negativo, el 0 y un positivo. Por ejemplo, con un valor negativo voy a hacer con menos 4, voy a hacer con el 0 y positivo que sea el 2. Esos son los valores que yo he escogido. Tú puedes escoger cualquier otro número, pero recuerda que lo importante es que los resultados que estén aquí se puedan después representar en el plano cartesiano, ¿sí? La tabla de valores es muy importante, desde luego que sí, pero recuerda que al final lo que queremos es hacer la gráfica. Bueno, vamos entonces a calcular el valor de y o de f de x cuando la letra x toma cada uno de estos valores. Entonces, en el primer caso, ¿qué valor tendría y si x toma el valor de menos 4? Eso le pongo aquí de esta manera, que y es igual a f de menos 4. Y hago el cálculo. ¿En dónde hago el cálculo? En esta expresión. Recuerda que teníamos aquí que f de x es igual a menos 3 medios x menos 1. Entonces aquí es donde voy a reemplazar la x por los números que yo he dado. Entonces nos queda así, menos 3 medios por x, en este caso x es menos 4, le pongo entre paréntesis para indicar la multiplicación y esto menos 1. Voy a resolver este cálculo, entonces aquí puedo simplificar, mira, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2.
Por ley de signos, menos por menos da más, 3 por 2, 6, menos 1, entonces esto nos da como resultado 5, y eso es lo que escribo aquí en la tabla. Listo, voy al siguiente cálculo. ¿Qué pasa con y cuando x tome el valor de 0? Entonces, para calcular ese valor de y pongo f de 0, lo cual significa resolver esta operación. Menos 3 medios por 0, ¿sí? Porque ese es el valor que yo le he dado a x, y esto menos 1. Entonces, menos 3 medios por 0 es 0, y 0 menos 1 nos da como resultado menos 1. Aquí lo pongo ya en la tabla. Y finalmente hago el análisis cuando x vale 2. Entonces la pregunta es, si esta x vale 2, entonces ¿cuánto vale y? Por lo tanto aquí pongo y va a ser igual a f de 2, lo cual es igual a menos 3 medios por 2. Ahí reemplazo la x por el valor de 2 y esto menos 1. Resolviendo esta operación, la mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1. En multiplicación, ley de signos, menos por más es menos, 3 por 1, 3. Nos queda menos 3 menos 1, lo cual es igual a menos 4, y ese es el resultado que pongo aquí en la tabla. Listo, ya tengo entonces completa la tabla de valores. Esta es la tabla que se asocia a esta función. Y ahora sí, entonces voy a definir bien los puntos, los pares ordenados que van a ubicarse en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces voy a borrar todo esto que era un apoyo. Recuerda que tú lo puedes hacer mentalmente, pero cuando tengas fracciones toma en cuenta estos detalles. Mira que no tuve yo problemas con valores decimales. ¿Por qué? Porque puse valores que me permitieran simplificar el denominador. ¿Ya? Pero tú puedes ocupar pues cualquier número. Obviamente no te recomiendo pues usar decimales, usar fracciones, usar números o muy grandes o muy pequeños, porque eso dificulta el proceso. Bien, entonces resumiendo, aquí vamos a tener 3 puntos que los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Yo les voy a poner un nombre. Un punto A de coordenadas entonces menos 4,5. Tenemos un punto B de coordenadas 0, menos 1. Y finalmente un punto C de coordenadas 2, menos 4. ¿Sí? Esos son los 3 puntos que yo he escogido. Y entonces voy a proceder a graficar primero el plano cartesiano. Nuevamente entonces siempre me fijo un poquito en los valores que tengo. En X un menos 4 hasta un 2. Y en Y máximo 5, mínimo menos 4. Esa es una idea general que debo tener para escoger de la mejor manera la escala con la que se va a trabajar. Bueno, entonces voy a ubicar, por ejemplo, por aquí el eje Y. Bueno, si es que no sale bien el gráfico, lo que corresponde es volver a hacerlo. No tenemos otra opción, ¿sí? Está entonces aquí dibujado el eje Y, el eje vertical o eje de las ordenadas. Y para X entonces más o menos le voy a ubicar por aquí. Si tú te apoyas también con la cuadrícula de tu cuaderno, por eso tienes justo la cuadrícula para que hagas muy bien la gráfica. Listo. Ya tengo entonces el plano cartesiano. Recuerda que el plano está formado por 2 rectas que son perpendiculares entre sí. Generalmente la recta horizontal es la que corresponde al eje X o eje de las abscisas. El eje vertical es el eje Y, que corresponde a f de X, también llamado el eje de las ordenadas. Y el punto donde se cruzan es el origen o el punto de coordenadas 0, 0. Siguiente paso, escoger la escala. ¿Sí? Considerando que en X tengo valores entre menos 4 y 2, entonces voy a ver si es que con cada 2 cuadrados me alcanza para ubicar los números que necesito. El más lejano sería el menos 4, entonces mira, si escojo 2 cuadrados y aquí pongo el menos 1, entonces después cuento otros 2 cuadrados, tengo aquí el menos 2, cuento otros 2 cuadrados, tendría el menos 3, cuento otros 2 cuadrados, tendría el menos 4, me alcanza perfectamente.
Y hacia el lado de los positivos necesito llegar por lo menos hasta el 2. Pero recuerda tomar la misma escala. Si aquí conté 2 cuadrados, acá también tengo que contar 2 cuadrados. Y pondré aquí 1, cada 2 cuadrados pongo las nuevas unidades. ¿Sí? Está 1, 2, 3, 4. Lo importante es que no cambies la escala. Si aquí están 2 cuadrados, acá no puedes usar, por ejemplo, un cuadrado de separación. Eso sería lo incorrecto. Ahora, para y necesito valores de 5 el positivo y menos 4 el negativo. Veamos asimismo si con una escala de cada 2 cuadrados me puede servir para abarcar estos números. Veamos con el 5. Si hago cada 2 cuadrados, 1, 2, 3, 4. Mira, por ejemplo, en mi gráfico no llegaría a tener el 5 tomando esta escala, por lo tanto tengo que modificarla. En vez de hacer cada 2 cuadrados, voy a hacerle solo cada 1 cuadrado. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No importa si es que nos sobra o nos sobra espacio, tenemos más puntos en el eje. Lo importante es tener los valores que están en los pares ordenados que obtuvimos. Eso es lo importante. Y bueno, como tuve que hacer este ajuste en la escala, aquí hice cada cuadradito una unidad exactamente igual para el eje negativo. De aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y bueno, puedo completar, pero aquí me interesa llegar o que esté en el menos 1 y el menos 4. Perfecto. Con esta escala, entonces, es como voy a trabajar en mi plano cartesiano. Fíjate que tengo una escala para el eje X y tengo otra escala para el eje Y. Eso sí es válido. ¿Sí? Si podemos ocupar la misma escala para X y para Y, bueno, lo hacemos. Pero si hay que hacer ajustes, los podemos hacer. Lo importante es que todo el eje X lo trabajes con una escala y que todo el eje Y lo puedas trabajar con otra escala. ¿Sí? Pero no puede estar cambiando la escala en X, uno para los positivos y otro para los negativos. Eso sí es incorrecto. Perfecto, tengo todo armado y ahora sí, ubiquemos los puntos en el plano cartesiano. Primer punto, el punto A, coordenadas menos 4,5. Entonces, ¿qué significa? Parto del origen. Primera coordenada, que es en X, menos 4. Significa que desde el origen me muevo 4 puestos hacia la izquierda. Estoy ubicado aquí. Y de allí tengo que subir 5 puestos. Porque este 5 representa, ¿sí? Acuérdate siempre esto, un punto tiene coordenadas X, Y. El 5 es la coordenada en Y y como es positiva, va hacia arriba, 5 puestos. Entonces más o menos guiándome con la cuadrícula, aquí llego entonces al valor de 5. Aquí está ubicado el punto, ¿sí? Identificado por A. ¿Sí? Aquí le muevo un poquito a la expresión. Vamos con el punto B, 0, menos 1. 0, entonces 0 en X significa que estoy en el centro, no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Menos 1 significa que desde aquí del origen bajo un puestito y estoy ubicado exactamente aquí. Y este entonces va a ser el punto B. Y finalmente el punto C, 2, menos 4. Primera coordenada, 2, ese es en X. Significa que desde el origen me muevo 2 puestos a la derecha. Y desde esta ubicación tengo que bajar 4 puestos. ¿Sí? Ahí trazo unas líneas de apoyo hasta llegar al menos 4. Aquí compruebo que llego a ese valor. Perfecto, entonces aquí tengo el punto. Y aquí entonces está el punto C. Ya están entonces ubicados los 3 puntos A, B, C. Lo que me queda por confirmar es que todos los puntos pasen por una misma recta. ¿Sí? Y si lo hacemos, ¿sí? Viendo ya con la regla, podemos notar claramente que los 3 puntos pasan entonces por una sola recta y lo voy a tratar de graficar de la mejor manera. Tú lo haces mejor con tu cuaderno, con tu regla o con tu escuadra, ¿sí? Y no te olvides de poner estas flechas en los extremos para indicar que la recta se prolonga. No es un segmento de recta que empieza en A y termina en C o al revés, no, es una línea recta, entonces las rectas se prolongan indefinidamente y ya está la gráfica. Como puedes ver, todos estos puntos que hemos calculado aquí pasan por una misma línea recta y esta recta que acabamos de graficar tiene una ecuación matemática, que es la que
pusimos aquí. ¿Sí? La puedo poner aquí abajo, acá arriba, donde tú quieras, que se observe claramente que esta recta tiene por ecuación y igual a menos 3 medios x menos 1. Esta ecuación entonces, que es una ecuación de primer grado con dos incógnitas, tiene una representación gráfica en el plano cartesiano que es una línea recta. De ahí el nombre de función lineal, porque estamos trabajando con líneas rectas. ¿Sí? Para concluir esta parte quiero que te des cuenta entonces que el estudio de la función lineal viene a ser el estudio de la línea recta, pero desde un punto de vista algebraico. Tú tienes conocimientos de la línea recta, pero desde un punto de vista geométrico. Pero ahora le vamos a dar un toque algebraico para asociar, ¿sí? Una línea que veas en el plano cartesiano siempre va a estar asociada a una ecuación de primer grado que tenga dos letras, y vamos a ver los casos particulares. Algunos detalles más que es importante notar. En estos dos ejemplos te debes haber dado cuenta de que estas líneas no pasan por el origen. Ya vamos a ver cuándo sería que pasan por el origen. ¿Sí? Estas podemos considerar como líneas inclinadas. Adicionalmente, ¿cuántos puntos son los que necesitas obligatoriamente para trazar una línea recta? Siempre necesitas al menos 2 puntos. ¿Sí? Tú puedes armar una tabla únicamente con 2 puntos, y yo lo he hecho con 3 para que veas que todos los puntos que tú utilices en tu tabla, todos tienen que pertenecer a una misma línea recta. Pero basta con que tengas 2 puntos. ¿Por qué? Porque por un postulado de geometría, por 2 puntos pasa una sola recta. Entonces, por eso es más que suficiente tener 2 puntos.